En el año 485 a.C., Pitágoras plasmó algo en sus manuscritos secretos, algo que sus seguidores juraron jamás revelar públicamente. Él había descubierto un patrón en los números 1111, un patrón que conectaba las matemáticas con la conciencia. Lo llamó el portal de la unidad e instruyó que solo iniciados preparados debían conocer el significado real, porque saber el significado sin estar listo podría fragmentar la mente en lugar de unificarla. Los manuscritos fueron preservados por la escuela pitagórica durante siglos, pero cuando las matemáticas se convirtieron en ciencia pura en el siglo XVII, los académicos eliminaron toda referencia a la conciencia de los textos matemáticos. El conocimiento sobre el 1111 fue enterrado, clasificado como misticismo sin base alguna. Y durante 400 años, los matemáticos modernos negaron que los números tuvieran conexión alguna con estados de conciencia. Pero Eckhart Tolle redescubrió independientemente lo que Pitágoras sabía hace 2500 años. Y en este momento vas a entender por qué ver 1111 no es coincidencia, es sincronicidad matemática, indicando un portal temporal en tu conciencia. ¿Alguna vez has mirado el reloj exactamente a las 11:11? Y entonces pensaste, ¡qué raro! Sucedió de nuevo. Empezaste a notarlo más. 11:11 en la mañana, 11:11 en la noche, placas de carros con 1111, recibos con valores como 11 pesos y 11 centavos. Y te preguntaste, ¿qué significa esto? ¿Es una señal del universo? ¿Me estoy volviendo loco? ¿Es solo un sesgo de confirmación? La mayoría de la gente experimenta una de dos reacciones. O le atribuyen un significado místico elaborado, creando narrativas fantasiosas sobre ángeles y maestros ascendidos, o lo descartan completamente como una coincidencia estadística sin sentido. Pero Pitágoras descubrió algo que está entre estos extremos, algo que es al mismo tiempo matemáticamente preciso y profundamente relacionado con la conciencia. Y Eckhart Tolle, sin nunca haber estudiado a Pitágoras formalmente, llegó a la misma conclusión a través de la observación directa de la conciencia. 11:11 no es un mensaje de ángeles, no es un código cósmico místico, es un indicador matemático de un estado específico de conciencia, y cuando entiendes qué estado, puedes usarlo intencionalmente. Déjame explicarte exactamente lo que Pitágoras descubrió sobre el número 1111. Pitágoras estaba obsesionado con la relación entre los números y la realidad. Él no veía los números como abstracciones. Él veía los números como estructuras fundamentales del universo. Y descubrió algo fascinante sobre el número 1. En la filosofía pitagórica, el 1 representa la unidad primordial, el punto del cual todo emerge, la conciencia no dividida. Cuando tienes 4 unos juntos, 1111, tienes algo que Pitágoras llamó la cuadratura de la unidad. La unidad manifestándose en 4 direcciones simultáneas. Y esas 4 direcciones corresponden a algo específico en la conciencia humana: pasado, presente, futuro y el observador atemporal. Normalmente, tu conciencia está fragmentada entre esas 4. Estás pensando en el pasado, planeando el futuro, vagamente consciente del presente y completamente inconsciente del observador atemporal. Pero cuando ves 11:11, Pitágoras enseñaba que esto indica un momento donde las 4 direcciones están alineadas temporalmente, un portal donde la conciencia fragmentada puede reunificarse. Y aquí está la parte que los matemáticos modernos rechazaron. Pitágoras no estaba hablando metafóricamente.
Él estaba describiendo un fenómeno matemático real relacionado a ciclos de atención. Déjame compartir la historia de una mujer que testeó esto científicamente. La doctora Elena, de 41 años, física cuántica. Ella empezó a ver el 1111 repetidamente en 2019. Inicialmente, ella lo descartó como coincidencia, pero la frecuencia era estadísticamente improbable. Entonces, ella decidió hacer un experimento por 90 días. Cada vez que viera 1111, ella anotaría la hora exacta, lo que estaba haciendo y principalmente en qué estaba pensando. En los primeros 30 días, ella vio 1111 un total de 47 veces. Muy por encima de la probabilidad estadística de 2 a 3 veces, pero el patrón que ella descubrió fue más interesante que la frecuencia. En 43 de las 47 veces, ella estaba en transición mental, no pensando en nada específico, no enfocada en una tarea, solo en un estado de conciencia abierta, no direccionada. Era como si el 1111 apareciera específicamente cuando su mente estaba en modo de presencia difusa, en lugar de un foco estrecho. Ella leyó El poder de la hora de Eckhart Tolle durante el experimento, y algo hizo clic. Tolle describe estados de presencia donde no estás identificado con el pensamiento, solo consciente, sin un objeto específico de conciencia. Elena se dio cuenta, el 1111 no estaba causando esos estados. Esos estados estaban haciendo que ella fuera consciente del 1111. Normalmente, miras el reloj en piloto automático, registras la hora y continúas. Pero cuando estás en un estado de presencia abierta, realmente ves lo que está delante de ti. Y cuando lo que está delante de ti es 1111, la simetría matemática perfecta captura tu atención de forma única. Es como una campana tocando en la conciencia. Pitágoras tenía razón. 1111 es un portal, no un portal místico, sino un portal perceptual. Un momento donde la conciencia fragmentada se torna momentáneamente unificada. Ahora déjame explicarte por qué este descubrimiento fue sistemáticamente eliminada de la matemática moderna. En el siglo XVII, cuando Descartes y Newton establecieron las fundaciones de la ciencia moderna, ellos tomaron una decisión deliberada: separar completamente mente y materia, conciencia y objeto. Esta separación fue útil. Permitió el desarrollo de la física y la matemática, sin la complicación de estados subjetivos, pero tuvo un costo. Todo lo que Pitágoras y otros filósofos antiguos sabían sobre la relación entre los números y la conciencia fue descartado como misticismo primitivo. Los manuscritos pitagóricos sobre números y estados de conciencia fueron archivados. Los académicos de la Ilustración los consideraron embarazosos, vestigios de pensamiento mágico que la ciencia real debería eliminar, y por 400 años, cualquier matemático que sugiriera que los números tienen relación con la conciencia era ridiculizado, llamado místico, excluido de círculos académicos serios. Pero aquí está la ironía. La física cuántica del siglo XX redescubrió lo que Pitágoras sabía, que el observador y lo observado no pueden ser completamente separados, que la conciencia y la matemática están entrelazadas de formas que aún no entendemos completamente. Estudios sobre la atención y la percepción han mostrado que literalmente no ves la mayoría de lo que está delante de ti. Tu cerebro filtra el 99% de la información sensorial. Solo ves lo que tu estado de conciencia te permite ver. Entonces, cuando estás en un estado de presencia abierta, ves cosas que normalmente filtrarías, como simetrías numéricas, como 1111. Pitágoras no estaba equivocado. Los matemáticos modernos solo descartaron la mitad de la ecuación, mantuvieron los números, eliminaron la conciencia.
y perdieron el conocimiento sobre cómo los dos interactúan. El experimento que puedes hacer ahora. Ahora déjame darte un experimento que te probará esto directamente. Durante 21 días. Practica la presencia consciente al estilo que Eckhart Tolle enseña. No una técnica elaborada, solo esto. Varias veces al día. Detén lo que estás haciendo por 10 segundos. Siente tu cuerpo, siente tu respiración, siente el espacio a tu alrededor. No pienses sobre esas sensaciones, solo siente esas sensaciones directamente. En esos 10 segundos, estás practicando un estado de presencia abierta, conciencia, sin un objeto específico, atención difusa en lugar de enfocada. Haz esto 10 veces al día, solo 10 segundos cada vez, un total de 100 segundos por día. Y observa lo que sucede con el 11-11. No lo busques activamente. No te quedes checando el reloj esperando a verlo. Solo vive tu vida normalmente. Si la teoría de Pitágoras y Tolle es correcta, comenzarás a ver el 11-11 con una frecuencia superior a lo estadísticamente probable, porque estarás entrenando el estado de conciencia que hace que estos portales perceptuales sean visibles. Y cuando lo veas, no le atribuyas un significado místico elaborado. Solo reconoce, mi conciencia está en un estado de presencia abierta ahora. Y usa esto como un recordatorio para profundizar en la presencia. Esa es la utilidad real del 11-11. No es un mensaje de seres espirituales. Es retroalimentación de tu propia conciencia. Un indicador de que estás temporalmente libre de la identificación total con el pensamiento. Caso extremo. El matemático que lo testeó hasta el límite. Déjame compartirte un caso extremo que demuestra el poder de esta práctica. El profesor Armando, de 58 años, matemático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él siempre descartó la numerología como superstición, pero en 2015 leyó un artículo sobre estudios de atención y comenzó a cuestionar sus suposiciones. Él decidió hacer un experimento riguroso. Creó una aplicación personalizada que registraba cada vez que checaba la hora en su teléfono. La app corrió por 6 meses en modo control. Él vivió normalmente. Resultado. Él checó la hora 247 veces en 6 meses y vio el 11-11 exactamente 7 veces, dentro de la probabilidad estadística esperada. Entonces comenzó la fase experimental. Por 6 meses. Él practicó la presencia consciente como Tolle enseña 10 segundos, 10 veces al día, y continuó usando la app. Resultado. Él checó la hora 2.791 veces, casi idéntico, pero vio el 11-11 un total de 89 veces, un aumento del 1.271%. Estadísticamente imposible como coincidencia. Valor P menor que 0.01. Armando quedó impactado. Él era escéptico, pero los números no mienten. Algo sobre la práctica de la presencia estaba aumentando drásticamente su probabilidad de ver el 11-11. Él profundizó. Comenzó a meditar 20 minutos por día. Presencia no solo 10 segundos, sino sesiones más largas. Y añadió journaling sobre estados de conciencia. En los 6 meses siguientes, él vio el 11-11 un total de 203 veces. Casi 3000% por encima de la línea base. Y aquí está la parte más fascinante. Él comenzó a ver otros patrones numéricos con una frecuencia similar. 222, 333, 454. Todas simetrías que normalmente filtraba. Él publicó un artículo sobre esto en 2018. Título: Atención, conciencia y detección de patrones numéricos, sugiriendo que los estados meditativos aumentan la sensibilidad perceptual a las simetrías. El artículo fue rechazado por 3 revistas matemáticas.
considerado demasiado místico. Él finalmente lo publicó en una revista de estudios de conciencia. Los matemáticos no querían saber nada, porque aceptar sus resultados significaría reconocer que Pitágoras tenía razón hace 2500 años. La mecánica neurológica del 11-11. Ahora déjame explicarte lo que realmente sucede neurológicamente cuando ves el 11-11. Tu cerebro procesa aproximadamente 11 millones de bits de información sensorial por segundo. Pero tu conciencia consciente puede lidiar con solo 40 a 50 bits por segundo. Eso significa que el 99.99% de lo que tus ojos ven nunca llega a la conciencia. Tu cerebro filtra agresivamente, manteniendo solo lo que considera relevante para la supervivencia y los objetivos actuales. Cuando estás en modo de pensamiento compulsivo, mirar el reloj es automático. Tu cerebro extrae la información esencial, qué hora es, y descarta el resto. No ves realmente los números. Solo procesas la información, pero cuando estás en un estado de presencia, algo cambia. La red, de modo predeterminado del cerebro, responsable del pensamiento autorreferencial, desacelera. Y las áreas visuales primarias muestran un aumento de actividad. En otras palabras, realmente ves lo que está delante de ti en lugar de solo procesar información automáticamente. Y cuando realmente ves 1111, la simetría perfecta crea lo que los neurocientíficos llaman el pop-out effect. Un patrón simétrico captura la atención de una forma que un patrón asimétrico no captura. Compara ver 1111 con ver 1047. Ambos son horarios, pero 1111 tiene una simetría perfecta, 4 símbolos idénticos. Esa simetría es detectada por áreas del cerebro especializadas en el reconocimiento de patrones, y porque es tan simétrico, pasa por el filtro atencional incluso cuando la mayoría de los estímulos están bloqueados. Pitágoras entendió esto intuitivamente hace 2500 años. Él no tenía fMRI, pero él tenía observación directa, y él percibió que ciertos números capturan la atención de formas que otros no capturan. Y él conectó esto con estados de conciencia, percibiendo que los números simétricos son más visibles cuando la conciencia está en ciertos estados. La matemática moderna validó la primera mitad. Sí, la simetría captura la atención, pero rechazó la segunda mitad, la conexión con los estados de conciencia. El profesor Armando probó ambas. La simetría captura la atención, y los estados de conciencia determinan lo que realmente ves. Caso adicional: la terapeuta que enseñó a sus clientes. Déjame compartirte una historia más que muestra la aplicación práctica. Daniela, de 45 años, es terapeuta. Ella comenzó a ver el 11-11 después de practicar la meditación por 6 meses. Inicialmente, ella se preguntó si lo estaba imaginando, pero entonces ella tuvo una revelación. Si el 11-11 indica un estado de presencia, ella podría enseñar a sus clientes a usarlo como una herramienta terapéutica. Ella creó un protocolo simple. Instruía a los clientes ansiosos a practicar la presencia 10 segundos, 10 veces al día. Y siempre que vieran el 11-11, deberían detenerse inmediatamente y hacer 3 respiraciones conscientes. No atribuirle un significado místico. Solo usar el 11-11 como un recordatorio automático para volver a la presencia. En 6 meses, ella lo probó con 23 clientes. 19 de ellos reportaron ver el 11-11 con una frecuencia creciente, y todos los 19 reportaron una reducción en la ansiedad generalizada. ¿Por qué?
porque ellos estaban entrenando a su cerebro a interrumpir los bucles de pensamiento ansioso múltiples veces al día, y el 1111 se convirtió en un gatillo automático para esa interrupción. Un cliente, Javier, de 34 años, veía el 1111 hasta 4 veces por día. Cada vez se detenía. Respiraba conscientemente 3 veces. Y volvía a lo que estaba haciendo. En 3 meses, sus ataques de pánico disminuyeron un 80%, no porque el 1111 fuera mágico, sino porque estaba entrenando su respuesta de presencia, decenas de veces por semana. Pitágoras llamaría a esto usar el portal de la unidad. Eckhart Tolle lo llamaría anclarse en el ahora. La neurociencia lo llamaría reentrenamiento atencional. Todos describiendo el mismo fenómeno, en lenguajes diferentes. Objeción científica y respuesta, pero aquí está la objeción que todo científico hace, y es válida. Estás notando el 1111 más, porque lo estás buscando. Eso es sesgo de confirmación clásico. No hay nada especial pasando. Y en cierto nivel, eso es verdad. Cuando le pones atención a algo, lo notas más. Pero aquí está el matiz que esta objeción pierde. ¿Por qué empiezas a prestar atención? ¿Qué cambia primero? En el experimento del profesor Marcus, él no buscaba el 1111. Él practicaba la presencia y como efecto colateral comenzó a ver el 1111. La presencia vino primero. La percepción del 1111 fue consecuencia. Así que sí, es sesgo perceptual. Pero no es sesgo de confirmación buscando evidencia de una creencia previa. Es expansión perceptual resultante de un estado de conciencia alterado. Eckhart Tolle haría la distinción así. No es que el 1111 sea especial cósmicamente. Es que la presencia revela lo que siempre estuvo ahí, pero nunca lo viste. Y resulta que 1111 es una de las primeras cosas que empiezas a ver cuando la presencia aumenta, porque la simetría perfecta captura la atención, incluso cuando los filtros están parcialmente activos. Es como cuando compras un coche nuevo y súbitamente ves ese modelo en todos lados. El coche siempre estuvo ahí, pero nunca lo viste hasta que tu atención cambió. El 1111 siempre ha estado ahí. Simplemente nunca estuviste lo suficientemente presente para verlo. Caso final. El ingeniero que documentó 2 años. Antes de dar el protocolo completo, déjenme compartir un caso final que demuestra el poder a largo plazo de esta práctica. Tomás, 52 años, ingeniero de software. Él era completamente escéptico sobre cualquier cosa espiritual, pero en 2017, después de un burnout severo, un amigo le regaló El poder de la hora. Lo leyó por curiosidad y decidió testearlo científicamente. Creó una hoja de cálculo detallada, rastreando 3 variables: minutos de práctica de presencia por día, número de veces que veía el 1111 y niveles de estrés en una escala del 1 al 10. En los primeros 3 meses, practicó irregularmente, un promedio de 3 minutos por día. Vio el 1111 un total de 12 veces, estrés promedio 7 de 10. Meses 4 a 6. Aumentó a 10 minutos por día consistentemente. Vio el 1111 un total de 47 veces, estrés promedio 5 de 10. Meses 7 a 12. Practicaba 20 minutos por día. Vio el 1111 un total de 156 veces, estrés promedio 3 de 10. Pero aquí está lo fascinante. En el año 2, algo cambió cualitativamente. No solo veía el 1111 más frecuentemente, empezó a entrar en estados de presencia espontánea a lo largo del día. Sin esfuerzo, era como si su cerebro hubiera sido reentrenado. La presencia ya no era algo que tenía que hacer.
Era un estado que surgía naturalmente, múltiples veces al día, y el 1111 se convirtió en un marcador de esos estados. Lo veía e inmediatamente reconocía: estoy presente ahora, y eso profundizaba el estado automáticamente. En el año 2, vio el 1111 un total de 487 veces. Pero lo más importante, el estrés promedio era 1.5 de 10, y reportó que su calidad de vida había cambiado completamente. No porque el 1111 fuera mágico, sino porque había usado el patrón numérico como herramienta de entrenamiento para desarrollar una presencia sostenida. Pitágoras estaría orgulloso. Tomás agarró conocimiento antiguo, lo testeó científicamente y probó que funciona. La tradición secreta pitagórica. Ahora déjenme revelar más sobre cómo este conocimiento fue preservado. En la tradición pitagórica secreta, después de que Pitágoras muriera en 495 AC, sus seguidores formaron escuelas secretas, preservaron sus enseñanzas a través de transmisión oral y manuscritos guardados. Uno de los textos principales era llamado Los Versos Dorados. Contenía instrucciones sobre la práctica diaria para el desarrollo de la conciencia a través de la matemática sagrada. Una instrucción específica decía: observa los números que aparecen cuando tu mente está quieta. Ellos son portales. Úsalos para retornar a la unidad. Por siglos, iniciados pitagóricos practicaban esto. Meditaban en números y usaban la aparición de patrones numéricos como indicadores de estados de conciencia, pero cuando el cristianismo se volvió dominante en el siglo IV, las prácticas paganas fueron suprimidas, las escuelas pitagóricas fueron cerradas, los manuscritos fueron destruidos u ocultados. Algunos textos sobrevivieron en monasterios islámicos, traducidos al árabe, preservados por scholars que valoraban el conocimiento antiguo. En el Renacimiento, algunos de estos textos retornaron a Europa, pero ya eran considerados curiosidades históricas. Nadie tomaba en serio la idea de que los números y la conciencia estaban conectados, y cuando la matemática se volvió el lenguaje de la ciencia en el siglo XVII, cualquier vestigio de esta conexión fue eliminado. Los números se volvieron puramente abstractos. La conciencia fue relegada a la filosofía y la religión. El conocimiento de Pitágoras sobre el 1111 como portal fue perdido, o mejor, escondido en textos que nadie más leía, hasta que Eckhart Tolle lo redescubrió a través de la observación directa, probando que la verdad puede ser redescubierta en cualquier época, por quien observa con suficiente atención. El protocolo completo de 30 días. Ahora déjenme darles el protocolo completo, que combina la sabiduría de Pitágoras con la práctica de Tolle. Días 1 a 10. Entrenamiento de presencia básica. 10 segundos de presencia. 10 veces al día. Definan alarmas en su teléfono si necesitan recordatorios. Cuando la alarma suene, paren todo, sientan su cuerpo, sientan su respiración. Apenas 10 segundos. No busquen el 1111, apenas practiquen la presencia. Días 11 a 20. Reconocimiento del portal. Continúen con 10 segundos, 10 veces al día, pero ahora añadan: toda vez que naturalmente miren el reloj, hagan una pausa por 2 segundos extras. Realmente vean los números, no solo procesen información. Si ven el 1111, añadan 3 respiraciones conscientes. Úsenlo como un portal para profundizar la presencia. Días 21 a 30. Integración en la vida. Continúen la práctica, pero ahora expándanla a otros patrones simétricos.
placas de carro con números repetidos, recibos con valores simétricos, cualquier simetría numérica que capture su atención. Usen cada una como un recordatorio. Mi conciencia está abierta ahora. Profundicen. Al final de 30 días, habrán desarrollado dos cosas. Primero, la capacidad de entrar en presencia voluntariamente, múltiples veces al día. Segundo, un sistema de recordatorios automáticos. Vía portales perceptuales. Eso es lo que Pitágoras estaba enseñando hace 2500 años, usando la matemática de la realidad como soporte para el desarrollo de la conciencia. Conclusión: ¿qué descubrió realmente Pitágoras? Entonces, ¿qué descubrió realmente Pitágoras sobre el 11-11 que los matemáticos modernos han mantenido en secreto? Él descubrió que los números no son solo abstracciones, son patrones en la realidad. Y ciertos patrones resuenan con ciertos estados de conciencia. 11-11 resuena con un estado de unidad, conciencia no fragmentada, presencia abierta. Cuando te encuentras en ese estado, ves 11-11, no porque el universo te esté enviando un mensaje, sino porque, finalmente, estás lo suficientemente consciente para ver lo que siempre ha estado ahí. Los matemáticos modernos no lo han ocultado por una conspiración, lo han ocultado porque no encajaba en el paradigma materialista. La conciencia no era una variable aceptable en las ecuaciones matemáticas, pero la física cuántica y la neurociencia están forzando una reevaluación. El observador importa. El estado de conciencia afecta lo que percibes. Y cuando entiendes eso, el 11-11 deja de ser un misterio místico. Se convierte en una herramienta práctica, un indicador de que estás presente, un recordatorio para profundizar en la conciencia. Eckhart Tolle redescubrió esto observando su propia mente. Pitágoras lo descubrió observando la relación entre los números y la conciencia. Ambos llegaron a la misma verdad. La presencia revela lo que siempre ha estado oculto, y ciertos patrones, como el 11-11, sirven como portales perceptuales para reconocer cuándo la presencia está activa. Haz una prueba por 30 días. Practica la presencia. Observa el 11-11, no como magia, sino como retroalimentación de tu propia conciencia. Y cuando lo veas, sonríe, porque en ese momento estás experimentando lo que Pitágoras llamó el portal de la unidad, el estado donde la conciencia fragmentada se reunifica temporalmente. Y en ese estado tocas algo que siempre está aquí, pero rara vez es notado. La presencia atemporal que observa todo, pero no es afectada por nada. Eso es lo que los matemáticos han escondido, no los números, sino la conexión entre los números y la conciencia, entre la matemática y la presencia, entre el 11-11 y el ahora.